Ahora, bueno, teníamos una votación, 24-21 en la legislatura. Tengo otra votación para comentarles. 136 votos a favor, 6 en contra y abstenciones. Estoy hablando de la Organización de las Naciones Unidas, porque en este caso sí se trata de una noticia no solo buena, sino histórica. Vamos al informe, por favor. Fondos buitre. La ONU a favor de la Argentina por amplia mayoría. Solo 6 países de todo el mundo y la oposición argentina en su momento se mostraron a favor de los buitres. Sobre el tema de los fondos buitres dijeron que hay que pagarle. Sí, lo decimos concretamente, sobre hay la que demanda, pagar. Es sentarse en el tribunal de Grilla y lo que Grilla termine diciendo, hay que hacerlo. Que junte parte de su plata y ponga. Tenemos que aceptar los resultados. Si vos planteás una negociación, después aceptar lo que resulta de eso. Vamos a comenzar el proceso de voto. Realmente muy emocionados, muy felices. Se acaba de votar una resolución que la verdad entendemos nosotros que es histórica. La propuesta argentina de los 9 principios que deben regir, según las Naciones Unidas, las reestructuraciones de deuda a lo largo y a lo ancho del planeta han sido votadas por una mayoría abrumadora. 136 votos positivos, solo 6 votos negativos. Yo quiero mencionar a los países que son Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Japón, Israel. La verdad que no sorprende porque tienen una posición muy particular en la economía mundial, pero lo que tenemos que decir es que el resto del mundo está de acuerdo con que ahora las deudas soberanas tengan que respetar estos principios. Favorece a todos los países, si me permito decir, también los desarrollados que están atravesando dificultades en la crisis actual, porque cuando llegan los problemas de deuda tiene que haber reglas claras, reglas que no favorezcan solo a los más grandes para que se coman a los chicos, sino que sean reglas que para todo el mundo sirvan para salir adelante. Hoy quedan estos principios grabados en piedra. Presidenta de la Nación Argentina, por su indicación los trajimos acá, nos apoyó el G77 con China y hoy nos apoyaron 136 países y hoy esto es ley de Naciones Unidas. A raíz de una iniciativa nuestra que encontró una pronta y rápida acogida en el grupo de los 77 más China, hace un año comenzó a elaborarse este proceso que termina y culmina hoy con esta exitosa votación de estos principios básicos que van a regir la reestructuración de la deuda soberana de todos los países del mundo. Esto es obra de lo que nos pasó a los argentinos. Realmente muchas veces haber vivido tragedias como las que vivimos en el 2001, cuando el mundo nos soltó la mano, sirvió para que de allí se disparara toda una acción y fundamentalmente también el accionar de los fondos buitres, depredando la Argentina e intentando depredar también al mundo, ha permitido que la mayoría absoluta de ese organismo representativo a nivel global, que es Naciones Unidas, 136 países apoyaran estos 9 principios básicos. Creo que entre los más importantes, el reconocimiento de la soberanía de los estados a formular sus políticas macroeconómicas y por lo tanto a poder reestructurar sus deudas. La inmunidad soberana para que nadie ande pretendiendo embargar embajadas, bancos centrales o como nos pasó con nuestra fragata Libertad. El tratamiento equitativo para todos los acreedores. No puede haber acreedores que cobren 2 pesos y acreedores que cobren miles de millones por los mismos papeles y solamente porque especularon una vez que el país cayó en default. Y también, lo que a mí me parece tal vez la clave de esto, que es la reestructuración por mayoría. ¿Qué significa? Que cuando hay una mayoría calificada en los deudores de un país que acuerdan una forma de pago por parte de ese país de su deuda, esto es aplicable erga omnes, es decir, al 100%. La Argentina, en sus 2 reestructuraciones, ha reunido la voluntad de más del 92% de sus acreedores. En cualquier legislación del mundo, de cualquier país, cuando quiebra una empresa, e inclusive en los propios Estados Unidos, que admiten, por ejemplo, la quiebra de los municipios, con un 66% de acuerdo de la voluntad de los acreedores, es suficiente para que ese acuerdo sea aplicable al conjunto. Nosotros hemos llegado al 92% y por una sinrazón de un poder judicial, en este caso del Poder Judicial de los Estados Unidos, tal vez en la figura emblemática del juez Griesa, se aplica cualquier cosa. Otro principio que hace memoria a la imagen
de quien fuera presidente de todos los argentinos, el presidente Néstor Kirchner, en su primera intervención como presidente de la Nación Argentina ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando dijo: los muertos no pagan sus deudas. El pago de la deuda se torna una verdadera quimera. Nunca se supo de nadie que pudiera cobrar deuda alguna de los que están muertos. Resulta paradójico y casi ridículo que se pretenda que paguemos nuestra deuda y al mismo tiempo que nos impida comerciar y vender nuestros productos. Déjennos crecer, déjennos producir para poder pagar y honrar nuestras deudas. Esto está contenido también en el principio de sostenibilidad de la deuda. Quiero agradecer profundamente a los 136 países que votaron positivamente. Quiero también agradecer a los países que se han abstenido. Sabemos de las presiones, sabemos muchas veces de las necesidades. Y bueno, y a los 6 países que son menos que los 11 que hace un año votaron en contra porque se disparara y se iniciara este proceso, llegará el día en que finalmente se darán cuenta que se podrá hacer determinadas cosas muy feas y muy malas para el conjunto de la humanidad durante un tiempo, pero no a toda la humanidad durante todo el tiempo. Por ahí, digo, desbordados como estamos por la información cotidiana, no tomamos verdadera dimensión de esto, pero creo que realmente es un peso tal como el que tuvo la política de derechos humanos, por ejemplo, en términos de significación nacional en el mundo. Gabriela Alegre va a ser diputada nacional, en breve es candidata por el Frente para la Victoria. Eso, bien, casi seguro que entre chicas cosas de ser también. argentina, de vivir esta época, sí, pensaba en eso, pudimos desde el lugar de la lucha por el reconocimiento de la memoria, la verdad y la justicia y el fin de la impunidad, transformarnos en un caso líder en el mundo y ser imitados y poder también hacerlo en el campo de la soberanía económica de los pueblos. Me parece que es el mismo orden, ¿no? El abuso de los poderosos. Es lo mismo, sí, son parecidas las cosas, pero la verdad que estar viviendo este momento es impresionante. Es un caso muy menor para ponerlo al lado de esto, pero quiero recordar que el año pasado nosotros presentamos en la legislatura, el 9 de septiembre se había aprobado el inicio del trabajo, presentamos un beneplácito como bloque de lo que había resuelto la Asamblea de las Naciones Unidas y se negó el PRO. Está archivado porque el PRO dijo, le presentó una observación y se negó. Digo, para que veamos que las cosas que ellos entienden como positivas y las que no entienden como positivas, y nada, menor al lado de la gran noticia que tuvimos hoy con el ministro y con Cristina. ¿Edgardón? No, a mí me parece que yo también comparto la sensación que decía Gabriela en el sentido del orgullo, un orgullo sano, un orgullo democrático, patriótico. No chauvinista, para que no confundan. Claro, y la idea de que en un momento donde el mundo está conversando sobre los refugiados, sobre las muertes de niños, sobre un verdadero desastre humanitario que está ocurriendo en el mundo, la idea de que el hecho de que la ONU apruebe una resolución como esta, que no tiene carácter vinculante, que no va a modificar jurídicamente la situación argentina, hay que decirlo porque si no se despiertan expectativas que no son reales. Pero yo soy de los que piensan que no solamente las cosas que son vinculantes y que se pueden obligar a través de la justicia son importantes, porque la Declaración de los Derechos del Hombre nunca fue aprobada por ninguna justicia y sin embargo tiene un valor de producir adhesión y de producir movilización que yo creo que esto está llamado a tener, porque acá están comprometidos no solamente los países pobres y los países emergentes, lo decía bien la presidenta, está comprometido un orden mundial que beneficia a un puñado de timberos, irresponsables, inescrupulosos, que por supuesto no son tampoco salidos de la nada, sino que salen de la crema del sistema, salen del núcleo más podrido del capitalismo y contaminan con este tipo de acto al capitalismo y ponen al capitalismo en una situación de juicio. Este tipo de resoluciones pone en juicio el sistema mundial, pone en juicio. Eso no quiere decir que el juicio se gane, pero hay una alerta de países alrededor de la Argentina se ha producido esto, y el caso típico, el test de todo esto es el tema de los buitres enfrentando al gobierno argentino. Me parece que esta es la manera. Termino con esto. Se está especulando mucho en relación al cambio de gobierno, al resultado de las elecciones, que la Argentina va a tener que arreglar sí o sí
tal y como lo exige el juez Griesa y los buitres. Bueno, este es el camino, no el camino de la claudicación, el camino de la pelea y el camino de la democracia global. Tanto que se habla de la democracia global, ahí está la voluntad de los países. En esta asamblea tengo mi lista dorada, tengo a Nora y a Dante, pero por favor, vamos a hacer el turno a Nora. Después, Russo, ya votó. Norita. No, algo muy breve. La verdad que comparto el sentimiento de orgullo en el sentido de, bueno, un poder político que se planta ante un poder financiero internacional de la forma en la que se plantó el gobierno argentino frente al fallo de Griesa, porque el origen de todo esto es ese fallo absolutamente desmesurado, irracional, hasta para el propio sistema capitalista más tradicional. Ahora, me preguntaba, mientras escuchaba a la presidenta y veía la contundencia de la votación en Naciones Unidas, más allá de los 6 que era obvio, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, más o menos, que quiere reproducir su poder absolutamente antidemocrático en el mundo, ¿qué dirá el periodista que le escribió la famosa carta "Perdón, Mr. Griesa", ¿no? La verdad, porque es ¿quién era? Un señor que había sido progresista en algún momento de su vida, que está con el hijo. Trabaja con el hijo. Estamos hablando de Leuco, digámoslo claramente. Que leyó por mandar cartas en un momento. Claro, que mandaba cartas. Sí, ahora la verdad que eso fue como la manifestación más abyecta del cipallismo. Claro, esa es la definición de cipallismo. Eso, junto a la nata entrevistando a los abogados de los fondos buitres de Paul Singer en Nueva York, para mí son como las 2 escenas más ¿Podemos sumarlo a Macri diciendo lo que diga el juez Griesa a ver qué hacerlo? Claro, pero esos son políticos, estos son supuestamente periodistas, quizás por eso me provoque más repudio. Bien, Dante, querido. Sí, es que voy a hacer autorreferencia, pero cuando yo salgo a presentar el libro mío, el Quinto Poder, utilizo un ejemplo. Cómprenlo, por supuesto, que es maravilloso, imperdible. No, pero justo tomo el ejemplo del antecedente de esta votación para hablar de la famosa desinformación de la que siempre mostramos a Ramonet, de esta, digamos, una sobreinformación que te tapa la información relevante. O sea, cuando se había votado, hace un año que mencionaba Kicillof este caso, Clarín lo había puesto como noticia número 13 en cuanto a las jerarquías, y una noticia más importante para Clarín ese día era que se había escapado una mona y estaba subida a un árbol y estaba estresada y no se quería bajar. Esto lo digo en serio, así que celebro que nosotros utilicemos el espacio para mencionarlo. Respecto del informe específicamente, no puedo imaginar una situación en la cual quede tan claro eso que Matías Martín te dice, vos de qué lado estás. Levanten la mano los que están del lado del capitalismo financiero buitre. Son 6 tipos. Importantes, claro, no son cualquiera. Pero parece tan claro. Hay 6 de acá también, 6 tipos específicamente. Sí, acá hay más. Acá son más que... Es cierto. No, y después, bueno, algo que mencionaba la presidenta, cuando hablaba, bueno, finalmente lo que está ahí en juego es la soberanía de los estados, y que hablamos cuando hablamos de globalización, digamos. Globalización no es un mundo igualitario, no es un mundo horizontal, sino que es un mundo en el cual se violan las soberanías de los estados particulares para que los dueños del mundo puedan avanzar sobre esos estados, ¿no? Así que, digo, me parece, alguna vez mencionaba, no me acuerdo con Edgardo, lo charlábamos también, o hacíamos referencia a ese libro bastante famoso de unos autores neomarxistas que se llaman Hart y Negri. Un libro famoso se llama Imperio, del año 2000. Sintéticamente él dice, bueno, que ya no existe más el imperialismo. El imperialismo era los estados nacionales que avanzaban sobre otros territorios, incluso desde una posición militar, de ocupación del territorio. Hoy tenemos imperio, y el imperio entonces no avanza en la lógica de los estados nacionales. Son unas ciertas leyes que aparecen como globales y que eliminan las fronteras de los estados nacionales, los debilitan, para que entonces finalmente los que más poder tienen legislen sobre los propios estados nacionales. Eso es el imperio, y obviamente es mucho más sutil que lo que era el viejo imperialismo. Vean Rollerball, que también están las corporaciones. La cláusula rusa. Me toca. Algunos estados nacionales fueron debilitados y otros son cada vez más. Moción de orden, Moca, por favor. Vamos a la cláusula rusa, como decíamos antes. No, yo quería decir que Néstor diciendo esa frase en las Naciones Unidas y Cristina presentando esta iniciativa hace un año, siendo aprobada hoy,
con la catarata de reestructuraciones de deudas que van a venir de ahora en adelante porque son inevitables y en condiciones mucho más favorables que las nuestras, les dan a Néstor y a Cristina una estatura internacional. Absolutamente. Vamos a hacer un corte en 678, una pausa, y cuando volvamos vamos a ver, porque les recuerdo, estamos en un año electoral, que no se dio cuenta, ya va a haber Tucumán, Chaco. Cuando volvamos, vamos al informe. Ya volvemos. Atado con doble cordón.